mucho más amplio del tiempo que tenemos, pero vamos a intentar que sea conciso, claro y que lo que realmente veamos sea lo más importante, ¿vale? Voy a compartir pantalla con vosotras. Un segundín. Qué bien se escucha esta aplicación, ¿eh? Mejor que la que damos nosotros los sábados. Sí, se escucha mucho mejor. ¿Sí? La aplicación. Bueno. ¿Sí? Una 40 minutos. Vale, ¿estáis viendo la pantalla que he compartido? Sí. Sí. Vale. He preparado un Excel pequeñito para que nos vaya ayudando a situarnos, ¿vale? Con algunas imágenes, pero bueno, no es tampoco, pero bueno, que siempre nos va a ayudar también la imagen. Bueno, pues aquí está. Empezamos. Lo que vamos a ver, como he dicho, son unas nociones generales, un tanto básicas, pero suficientes, y vamos a pensar en la higiene del paciente encamado tanto a nivel hospitalario como a nivel de domicilio, ¿de acuerdo? Entonces, los puntos que vamos a ver, pues son esos que aparecen en pantalla. Lo que es la higiene, el concepto, los tipos de baños higiénicos, la higiene de la piel, las técnicas de baño asistido, las normas generales, el material, el procedimiento, las zonas que requieren cuidados especiales, como son los pliegues cutáneos, las manos, el cabello, la boca, la zona perineal, los pies y las uñas, la higiene en situaciones especiales y cómo desvestir y vestir a una persona encamada, ¿de acuerdo? Como os decía, las que estáis ya conmigo en las clases preparatorias de las oposiciones, esto os va a sonar, pero también es cierto que vais a aprovechar, o yo os aconsejo que aprovechéis esta hora como hora de estudio, con lo cual esta parte ya no la vais a tener que volver a repasar probablemente, ¿vale? Bueno, pues vamos a comenzar hablando de lo que es la higiene. Entre los hábitos y estilos de vida saludable, en un lugar fundamental figura la higiene adecuada de las personas. En el caso de las personas encamadas, el grado de invalidez de esta persona y las capacidades cognitivas y físicas que conserve, dependiendo de su patología, van a marcar el grado de dependencia a la hora de poder llevar a cabo la higiene de manera totalmente independiente o con cierta autonomía o con ayuda total, ¿vale? Pues empezamos con el concepto de higiene. El concepto de higiene, higiene es un término que proviene del francés y hace referencia a la parte de la medicina. Es importante, cuando pensamos en higiene, no pensamos en medicina, ¿vale? Una cosita, si podéis silenciar los micros mientras que no vayáis a hablar, así no se escuchan los ruidos de fondo, ¿vale? ¿Os parece? Ok. Si queréis hablar, pues nada, abrís el micro. Os decía que es importante saber que la higiene hace referencia a una parte de la medicina que tiene por objeto el estudio de los métodos, procedimientos y hábitos para conservar la salud de la persona, para conservar la salud del individuo y evitar las enfermedades. Es decir, la higiene es fundamental para evitar las enfermedades. Vista esta definición, entendemos una doble vertiente que nace de una higiene correcta. Por un lado, tiene una función conservadora de la salud, es decir, una persona con una buena higiene va a conservar la salud, y por otro lado tiene una función preventiva de la enfermedad. Cuanta más higiene, sin obsesión por supuesto, o cuanto una higiene más sana, más prevenimos enfermedades, sobre todo lo que tiene que ver con temas de piel. La higiene, podemos decir que es una suma de procesos que permiten una mejor defensa de la piel contra las enfermedades, aumentando además la seguridad física del paciente. Cuando falla la higiene corporal, el organismo se hace menos resistente, lo que conlleva a que en la persona aumente el riesgo de que aparezcan nuevas enfermedades o que enfermedades que ya padecía se agraven. Por lo tanto, es importante tener presente que en la persona enferma
la higiene debe de hacerse con más minuciosidad que en una persona sana, ya que los cuidados de limpieza de esta persona enferma se efectúan además con objeto de que la piel cumpla eficazmente sus funciones de protección. No podemos olvidar además la función psicosocial que lleva implícita la higiene. La sensación o la percepción subjetiva del paciente encamado de suciedad le genera una situación de malestar aún mayor. Por un lado, reclama la persona que está encamada el poder sentirse limpia sin poder. Y por otro, tener una apariencia pulcra de limpieza de cara a su familia y a sus amigos. De hecho, tras un procedimiento de aseo, un procedimiento higiénico, se observa que el estado de ánimo del paciente es más positivo, mejora. Y eso no lo podemos olvidar, ¿no? Vamos a ver qué tipos de baños, ¿veis bien la pantalla? Sí. Vale. Si os estorbara, las imágenes las podéis mover, las imágenes del Zoom, ¿vale? ¿Qué tipos de baños higiénicos más conocidos hay? Hay más, ¿vale? Pero los más conocidos son estos 4. El baño completo en cama, que hace referencia a pacientes encamados y sin movilidad. El baño en cama, que hace referencia a pacientes que conservan la movilidad o parte de ella, pero no pueden levantarse, por lo que necesitan que la higiene se la realice él mismo junto con el auxilio de otra persona, con la ayuda de otra persona. El baño parcial, que es aquel que se realiza solo en las zonas susceptibles de desprender olor o de causar incomodidad al paciente por su falta de higiene a lo largo del día, como puede ser la cara, las manos, los pies, las axilas, el área perineal y la espalda fundamentalmente. Y el baño en bañera o ducha, que es el más recomendable por su comodidad y por su eficacia respecto a los movimientos del paciente, y el resultado tanto del lavado como del aclarado es mucho más fácil, pero necesitamos o que el paciente tenga suficiente movilidad para ir hasta el baño, o una grúa o un carro de ducha, ¿vale? Perdón. Respecto a la piel sucia, de sudor, de orina, de excrementos, no puedo olvidar nunca que corre riesgo de macerarse e infectarse con más facilidad que una piel limpia. Una persona que está encamada suda, una persona que está encamada se puede orinar, una persona que está encamada puede evacuar las heces. ¿Y qué ocurre? Que todo eso va a generar un proceso de maceración y de infección en la persona. Por eso damos una importancia prioritaria a los cuidados de limpieza y a la necesidad de aseo de algunas zonas del cuerpo más que a otras, como es el caso de los genitales, varias veces al día. La mayoría sois madre o sabéis lo que es una nena que se hace pipí, que se hace caca. Si le dejamos el pañal más tiempo del que se debe, ese nene o esa nena va a terminar sufriendo una maceración en la zona y demás, ¿no? Una serie de patologías dérmicas. Pues con las personas encamadas mayores ocurre lo mismo. Con lo cual es necesario que algunas zonas del cuerpo, sobre todo lo que tiene que ver con la zona genital y la zona de glúteos, la limpieza, el aseo se realice varias veces al día. Podemos decir que un aseo correcto del paciente va a conseguir, por un lado, conservar el buen estado de la piel. Ya lo hemos dicho, eliminando la suciedad y el sudor y permitiendo que la piel realice sus funciones con normalidad y no se produzcan enfermedades bacterianas, porque el problema de la piel sucia son las bacterias, los microorganismos, ¿no? Por otro lado, un aseo correcto del paciente va a estimular la circulación sanguínea, ya que al estar el paciente mucho tiempo acostado, le disminuye el retorno venoso. Eso lo sabemos todas.
¿vale? Entonces, durante el proceso de aseo del paciente vamos a movilizarlo y además vamos a masajearlo, con lo cual vamos a conseguir estimular la circulación sanguínea. Por otro lado también, un baño, un aseo de un paciente va a servir para reducir su temperatura corporal, ya sea por un estado febril o ya sea por una época de calor. Y relacionado, sirve para refrescar al paciente para que sienta sensación de confort y bienestar que a la vez aumentan su autoestima. Es decir, estas cuatro cosas fundamentalmente se consiguen a través de un aseo correcto del paciente. Un segundito que no veo bien la... Perdón. ¿Se ha incorporado alguien más? Yo que no veo a nadie, nada más que a ti. Bueno, estamos las que tenemos que estar, ya está, no os preocupéis. Yo soy muy guapo, Micaela, tú siempre me lo dices. Sí, además que es verdad. Bueno, seguimos. Con el tema de la higiene y el aseo. A la hora de plantear el aseo de un paciente vamos a tener en cuenta 4 vértices, fundamentalmente. El paciente, la técnica, el material que se emplee y la cuidadora, cuidador, la auxiliar, la persona que vaya a realizar ese proceso de higiene en el paciente. De estas 4 vamos a ver 3, paciente, material y técnica. ¿Por qué? Porque la cuidadora, el cuidador, requiere de un tema específico de salud laboral, de un tema específico de ergonomía, ¿vale? Y ya veremos si más adelante lo podemos hacer y os lo avisamos también para que podáis participar del mismo. Pero ya digo, vamos a ver el material, el paciente y la técnica. Respecto al paciente, la persona encamada, son importantes varias cosas. Por un lado, conocer el estado físico, psíquico y cognitivo del paciente, además del grado de movilidad y de autonomía que tiene esa persona. Si yo me enfrento a un paciente, a una persona enferma que conozco, un familiar, sé su estado psíquico, su estado físico, su estado cognitivo, pero si no conozco a la persona con la que me enfrento, para mí es fundamental, porque eso me va a ayudar en la relación a la hora de realizar ese proceso de higiene, ese proceso de aseo. Es importante también, conozcamos o no conozcamos a la persona que atendemos, tener en cuenta el pudor de esta persona, procurando actuar minimizando la sensación de vergüenza e incomodidad que puede experimentar durante el procedimiento de higiene. Eso de que una persona desconocida o conocida te vea desnudo o desnuda o partes de tu cuerpo y los tenga que lavar por ti y demás, eso genera una sensación de pudor y demás, que bueno, que eso hay que intentar que minimizarlo lo máximo posible. Con lo cual tenemos que cuidar mucho la relación con el paciente antes, durante y después del aseo, procurando humanizar la tarea, hacerle ver a esa persona que lo hacemos con toda la gratitud, con toda la gratuidad del mundo, sin importarnos lo que estamos haciendo y que lo estamos haciendo por esa persona, de manera que esa persona lo reciba de otra manera, que no lo perciba tan mal, ¿no? Perdón. Otro de las cosas a tener en cuenta con respecto al paciente, los movimientos que realicemos a un paciente encamado a la hora de procurarle el aseo o la higiene deben de ser con mucha suavidad, evitando aquellos que puedan perjudicarle y cuanto menos, mejor, ¿vale? Aquí sí cabe el cuanto menos mejor. Hay que procurar hacerlo bien, pero intentando mover lo mínimo posible al paciente para que el paciente no sufra. De la misma manera, tenemos que actuar con diligencia, no rápidamente, pero sí con la rapidez justa para no mantener mucho tiempo a la persona en ese estado, ni de desnudez, ni de frío, ¿vale? Por el tema del frío, evitar los enfriamientos, con lo cual tenemos que controlar muy mucho
que vayamos descubriendo solamente las zonas que se van a limpiar y las vayamos cubriendo. Hay un proceso, limpio una zona pero el resto del cuerpo está cubierto, esa zona que está limpia la cubro y descubro otra parte. Y además cuidar la temperatura de la habitación, del lugar donde se va a realizar el aseo. Seguido de eso y de la mano, secar muy bien al paciente, la humedad le va a hacer daño, y más si la temperatura del lugar no es la adecuada, e incluso en el caso de que fuera necesario, procurarle más calor, es decir, recalentar al paciente enfriado después del proceso de aseo. Importantísimo también, si una persona está encamada y tiene una postura en la que se encuentra cómoda y yo la voy a mover para limpiarla, procurar, una vez finalizado el proceso de higiene, acomodar de nuevo a esa persona de la manera que se encuentre más cómoda dentro de las posibilidades que su patología le permite. ¿Vale? ¿Ok? Eso con respecto al paciente, digo, son líneas generales, ¿no? Con respecto a la técnica, cosas que no se nos pueden olvidar, pues preparar todo el material antes de comenzar y colocarlo cerca. Imaginaros que se me olvida la toalla y tengo que salir de la habitación a buscar una toalla y esa persona la tengo mojada. No, tengo que tener todo el material preparado y a la mano. Que lo hemos dicho ya, que la posición del enfermo durante el procedimiento sea la más cómoda posible, reduciendo al máximo sus movimientos. Que protejamos al enfermo y protejamos también la cama, el mobiliario. No podemos hacer un baño en cama como si el paciente estuviera en una bañera. Hay que proteger la cama, hay que proteger el colchón, hay que proteger ropa de cama, hay que proteger los materiales. Como hemos dicho también, limpiar las zonas del cuerpo una a una, ¿vale? Ahora veremos que hay un orden de limpieza. Realizar el lavado siempre de arriba a abajo, de cabeza a pies. Nunca a la inversa. Evacuar las aguas sucias y las ropas sucias, no dejarlas en el cuarto. Imaginaros, terminamos de limpiar a la persona y se queda la ropa sucia amontonada y se queda la palangana o el cubo con el agua sucia. No. La higiene no solamente del paciente, sino también del entorno del paciente. Y por supuesto, dentro de la técnica, cambiar la ropa de cama y la ropa del enfermo cada vez que se haga un lavado completo del paciente encamado. Con respecto al material, pues podemos clasificarlo en 4 grandes grupos. Por un lado, los elementos de protección; por otro lado, los elementos de lavado; por otro lado, los elementos de recambio; y por otro lado, los elementos de evacuación. Entre los elementos de protección, pues desde un hule, una manta de baño, una sábana. Elementos de lavado, la mayoría: la esponja, el jabón de pH neutro, la toalla, la crema hidratante. Ahora iremos viendo todo el material, ¿vale? Elementos de recambio, pues hace referencia a ropa del paciente encamado y a ropa de cama. Y con respecto a los elementos de evacuación, pues el orinal plano, que lo vamos a utilizar, ahora lo veremos, para hacer el lavado de la zona perineal; una bolsa o un cubo para la ropa sucia, ¿de acuerdo? Vale. Por ahí ha hablado Micaela ya, que sí. Sí. Bueno, pues vamos a ver ya la técnica del baño completo en cama, ¿vale? Hemos visto ya una introducción y vamos a ver la técnica del baño completo en cama. Se debe de realizar siempre que sea necesario, pero mínimo una vez al día. Tampoco tienen por qué ser más de una vez. Es cierto que en época de calor a todos nos apetece ducharnos un par de veces o 3 en el día, pero mínimo una vez al día, como digo, y a poder ser por la mañana, una vez que la persona se ha despertado de haber dormido y demás, porque probablemente además haya habido más pipí, haya podido haber evacuación de heces y demás, ¿no? Y aparte porque por la mañana es cuando el paciente hay que adecentarlo, hay que cambiar la ropa de cama, hay que cambiarle el pijama. Entonces, pues se aprovecha ese momento para hacer el baño. El resto del día, pues se atiende a la higiene parcial de manos, de la zona perineal, como hemos dicho antes, tantas veces como sea necesario. Hay unas normas generales, como decía, para el baño completo.
Algunas ya las hemos nombrado por encima. Por un lado, evitar las corrientes de aire en la habitación. Puerta y ventana cerradas. Y procurar una temperatura ambiental cómoda. Una temperatura ambiental cómoda, tanto en invierno como en verano, es entre 22, 24, 25 grados. Esa es la temperatura ideal en una habitación. La temperatura del agua va a ser superior a la temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque la temperatura del cuerpo es superior a la temperatura ambiente. Entonces vamos a procurar que la temperatura del agua esté entre 37 y 40 grados. También teniendo en cuenta que un paciente que lleva largo tiempo encamado puede necesitar que la temperatura del agua suba un par de grados más. Pero bueno, entre 37, 40, 41 grados es la temperatura ideal del agua. Ese agua hay que cambiarla tantas veces como sea necesaria. No vamos a reutilizar agua. Agua que he echado con jarra y ha caído en palangana, que ya ha pasado por una parte de la piel, del cuerpo de la persona, no la voy a reutilizar. Tengo que tener agua suficiente para utilizar agua limpia en cada parte, en cada zona del cuerpo. Como decía antes, en las normas generales también todo preparado y a mano. Eso es fundamental, eso es de primero. Es decir, que no se nos puede olvidar nada. Lavar cada zona del cuerpo una a una. Proceso: enjabono, aclaro y seco. ¿Vale? Enjabono, aclaro, seco y paso a otra parte del cuerpo, a otra zona del cuerpo. Es aconsejable que el aseo no lo realice una persona sola. Es preferible que sean un par de personas. En algunos casos, como veremos, pueden ser hasta 3, incluso 4, pero eso va a ayudar a disminuir la incidencia de accidentes por sobreesfuerzo. Movilizar a una persona en cama requiere muchísimo esfuerzo de hombros, de zona lumbar, de piernas, de brazos, con lo cual es preferible. Y aparte nos va a ayudar a movilizar al paciente encamado. Lo hemos dicho también, colocar al paciente en la posición más cómoda posible, dependiendo siempre de su patología. No siempre va a ser posible. Aprovechar, también lo hemos dicho, el momento del aseo para masajear la piel, y así favorecer la circulación. Aplicar cremas hidratantes en zonas que presenten descamación fundamentalmente. Y también hemos dicho procurar preservar la intimidad del paciente manteniéndolo desnudo el menor tiempo posible. ¿Ok? Esto con respecto a las normas generales. Con respecto a los elementos, pues mira, aquí tenéis una tira de elementos. Elementos de protección: hule, sábana pequeña, manta de baño. Elementos de lavado: todos los verdes: gasas, pinzas, alcohol, tijeras de punta roma, palangana, jarra, agua, guantes, batas, zapatos, toallas, esponjas, peine, cepillo, secador de pelo. Sí, aquí hay un listado bastante amplio, ¿de acuerdo? Elementos de desecho: el orinal plano o cuña, la bolsa o cubo para ropa sucia, los elementos de recambio, la ropa para el paciente, la ropa de cama. Es decir, esto es con lo que tenemos que contar para hacer. Parecen muchas cosas, pero luego realmente, cuando nos habituamos a hacerlo, no tenemos ni que recordarlas, ¿vale? Forman parte del proceso. No sé si veis algo ahí que os llame la atención, que no os parezca apropiado. Cuando, por ejemplo, habla de guantes, bata y zapatos, habla de la persona que va a realizar la higiene. Es muy importante que la persona que va a realizar el aseo del paciente esté preparada. Preparada me refiero también uniformada, es decir, que lleve una ropa adecuada, que lleve unos zapatos que no resbalen, que lleve unos zapatos que cubran el pie de manera que no pueda entrar agua ni excrementos dentro del zapato, que lleve guantes siempre. El aseo de una persona, la conozcamos o no la conozcamos, tenemos que realizarlo con guantes, nunca sin guantes. Ahora que con el tema del COVID-19, pues vamos a tener más claro que hay que usar muchísimo los elementos de protección y defensa, ¿no? Y entre ellos los guantes, que muchas veces pues los dejamos a un lado. El usar guantes implica no llevar anillos, no llevar las uñas muy largas, que también es cierto que muchas veces no usamos los guantes porque se nos rompen con las uñas, porque con los anillos tal y cual, ¿no? Pero bueno,
Aquí tenéis, como digo, un listado bastante amplio. Lo vemos así por encima. Si tenéis alguna duda, pues me podéis comentar. Ok. Bueno, pues pasamos a lo que es el procedimiento del baño en cama. La persona que va a realizar el aseo, lo primero que tiene que hacer es lavarse las manos y colocarse guantes. Somos transmisores. De la misma manera que somos receptores, también somos transmisores. Con lo cual, el lavado de manos y la colocación de guantes es lo primero que tenemos que hacer. Un segundito. Mientras nos colocamos guantes, es el momento también de solicitar colaboración al paciente en el caso de que el paciente esté consciente y pueda colaborar de alguna manera. Hoy te voy a lavar y a ver si me puedes echar una manilla levantando la pierna cuando yo te diga que levantes la pierna o no mostrando resistencia si te intento colocar en otra posición, es decir, ¿vale? Entablando una relación y un diálogo. Tenemos al paciente encamado, lo primero que hacemos después de esto es retirar la ropa de cama y tapamos al enfermo con una manta de baño, dejando, con una o con dos, con las que sean necesarias, dejando descubierta solo la zona que vayamos a lavar. Protegemos la almohada, en el caso de que el paciente tenga su almohada, se protege la almohada y la cama con un hule para que no se moje. Y como hemos dicho antes, de nuevo se realiza el aseo por partes. Enjabonado, enjuague, aclarado, secado, antes de pasar a la zona siguiente. ¿Qué orden? Lo hemos dicho también al principio, de arriba a abajo, de cabeza a pies. ¿Qué orden vamos a seguir? ¿Lo veis entero? Un segundito. ¿Veis entera la imagen? Sí. Sí, pues yo no. Un momento, por favor. Ahora. Bueno, este es el orden que vamos a seguir en el proceso de higiene y limpieza del paciente en cama. Vamos a empezar por la cara, el cuello y las orejas. Para ello, lo primero que vamos a hacer es mojar una torunda de gasas, hacemos una torunda con la gasa y la mojamos en agua destilada, la cogemos con las pinzas, la mojamos en agua destilada y limpiamos los párpados del paciente, desde la zona interna hacia la zona externa. Ojo, utilizando una torunda para cada ojo, porque imaginaros que hay una conjuntivitis unilateral que solamente está en un ojo, esa conjuntivitis puede pasar al otro ojo por contagio si utilizamos la misma torunda. Entonces, para cada ojo una torunda diferente. Después limpiamos lo que es el pabellón auricular y por último el contorno de la boca y las aletas de la nariz. Una vez que hemos hecho eso, limpiamos el resto de la cara y el cuello, secándolo posteriormente con una toalla. En segundo lugar, los brazos y las manos. Colocamos una toalla debajo del brazo y lavamos desde arriba, desde el hombro hacia la muñeca, ¿vale? Del hombro a la muñeca. Metemos las manos del paciente en una palangana con agua calentita, más bien calentita, no fría. Le lavamos bien las manos y en el caso de que fuera necesario, le realizamos el corte de uñas. El corte de uñas de mano no se puede hacer todos los días porque las uñas no crecen tanto, pero cada vez que sea necesario, vamos a aprovechar ese momento. ¿Por qué? Porque la uña se ha reblandecido, ¿ok? Entonces vamos a aprovechar ese momento. Una vez que hemos lavado los brazos y las manos, lavamos la axila. Es verdad que volvemos un poco hacia arriba, pero el procedimiento es ese, la axila. ¿Por qué? Porque es una zona de mayor sudoración que brazo, antebrazo y mano, con lo cual es la última que se lava. Entonces, brazos, manos y axila. Seguimos con el tórax y el abdomen. Importantísimo, sobre todo en las mujeres y las mujeres más mayores, el tema de las mamas. ¿Por qué? Porque debajo de la mama se suele
se puede provocar, perdón, no se suele, se puede provocar una maceración. Entonces hay que lavar esa zona con extremo cuidado. Y precisamente es una zona bastante pudorosa de mostrar, entonces, si queremos o si podemos cubrir el pecho de esa persona con una toalla y limpiarlo por debajo de la toalla, mejor que mejor. Una vez que hemos hecho tórax y abdomen, abdomen, pasamos a las extremidades. En este caso, las extremidades inferiores, que son las piernas y los pies. Lo suyo es colocar el pie en una palangana, en un recipiente, una palangana. La pierna se flexiona y se introduce el pie en la palangana. Lavamos primero la pierna desde el muslo hacia el tobillo y después el pie. Importantísimo aquí, súper importante, el secado de los espacios interdigitales de los pies, llegando incluso, lo iremos viendo, llegando incluso a utilizar secador con aire ni frío ni caliente, aire templado, si fuera necesario en el caso de algunos pies en las que están los dedos ya montados y demás y no podemos acceder para realizar una buena limpieza y un buen secado. Evitamos la maceración. Hay muchísimas personas mayores con problemas circulatorios encamadas y una úlcera a nivel de dedos es amputación en la mayor parte de los casos segura. Entonces vamos a evitarlo, no vamos a contribuir a ello. Una vez que hemos lavado piernas y pies, pasamos a la espalda. Colocamos al paciente en decúbito lateral, lo colocamos de lado. ¿A dónde pasamos? ¿Perdón? ¿A dónde pasamos, has dicho? A decúbito lateral. Pies y piernas pasamos a espalda. Vale. ¿Vale? Colocamos en decúbito lateral al paciente, lo colocamos de lado con una toalla extendida a lo largo de toda la espalda y lavamos desde la nuca hasta los glúteos. De ahí pasamos a los genitales externos. ¿Cómo lo hacemos? Pues si es posible, la persona contrae las dos piernas, flexiona las dos rodillas, con las piernas un poco abiertas y se introduce una cuña plana debajo del periné. Entonces, las piernas están separadas y flexionadas. Y realizamos la higiene siempre desde genitales a región anal, nunca a la inversa, para evitar arrastrar los gérmenes del ano a los genitales, sobre todo en mujeres. Y importante también, no utilizar el jabón de pH neutro que hemos utilizado para el resto, con pH neutro que hemos utilizado para el resto del cuerpo. Es preferible usar agua y un antiséptico no irritante. Es la única parte del cuerpo en la que no vamos a utilizar, a ser posible, el jabón con pH neutro, sino un antiséptico no irritante junto con el agua. Y por último, lavamos el cabello. El cabello lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Ahora al final. Una vez que hemos hecho todo esto, que hemos realizado el lavado del cuerpo completo, aplicamos crema hidratante y aprovechamos para masajear fundamentalmente piernas, brazos y espalda del paciente encamado, evitando siempre las zonas donde existen o se estén formando úlceras por presión. Esa zona no le aplicamos crema hidratante. Y por último, en este procedimiento de higiene en cama, cambiamos la ropa del paciente y cambiamos la ropa de cama. ¿Ok? Vale. Vamos a ver ahora que hay unas zonas que van a requerir de cuidados especiales. Estas zonas son las que tenéis aquí. Por un lado, los pliegues cutáneos. Todos los pliegues cutáneos del cuerpo. ¿Por qué? Hay que cuidar mucho el lavado, pero sobre todo el enjuagado y el secado. No deben de quedar restos de jabón en la zona ni tampoco humedad porque se van a desarrollar gérmenes. Una persona que tenga pues mayor peso del que debería de tener tiene muchos pliegues en distintas zonas del cuerpo. Esos pliegues hay que intentar a la hora de limpiarlo separar y limpiar, pero limpiar bien. No, si dejamos algún resto de jabón, eso va a contribuir a que la maceración vaya más y a que la aparición de microorganismos sea superior. Si es necesario, al igual que con los pliegues interdigitales, utilizamos un secador con aire templado.
y polvos de talco, alguna pomada, tampoco excederse con las pomadas, porque muchas veces pensamos que si echamos más va a curar antes o va a sanar antes, y lo que estamos es aumentando la maceración, porque esas pomadas no se reabsorben dentro de un pliegue. ¿Ok? Uy, perdón, me pasé. Ay, no sé por qué le he dado el ratón. Vale. Pues, zonas de cuidados especiales, pliegues cutáneos, las manos. Las manos porque, como hemos dicho, es una de las zonas del cuerpo que se puede lavar tantas veces como sea necesario a lo largo del día. No solamente durante el baño, antes y después de comer o de evacuar. No, no. Lavarla las veces que sea necesaria. Si hace falta lavarla 12 veces, se lavan 12 veces. Y hay que lavar palmas, dorso y espacios interdigitales llegando al fondo de los mismos, una vez al día, que no lo hemos comentado, utilizar un cepillo de uñas. Debajo de las uñas, por cortas que estén, se van a acumular residuos, se acumulan células, se acumulan restos de excremento, se pueden acumular muchas cosas, con lo cual un cepillo de uñas una vez al día es conveniente utilizar. El cabello, que es lo que antes se nos quedó ahí pendiente. ¿Cómo realizamos el lavado del cabello de una persona que se encuentra encamada? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a informar al paciente de que se le va a lavar la cabeza, a lavar los pelos, y vamos a pedir su colaboración. Colocamos al paciente en esta posición, la posición de Rosser o de Proer. Si veis, es una persona que esté tendida boca arriba, pero que en este caso la cabeza la tiene colgando fuera de la cama. Esa es la posición de Rosser. Se acerca al paciente al borde de la cama, en decúbito supino, boca arriba, o a la cabecera si está hacia abajo, y la cabeza queda colgando fuera. Se retira la ropa de cama, pues se retira más o menos hasta la cintura, ¿vale? No entera, vamos a lavar la cabeza solamente. Se retira la ropa de cama hasta la cintura y se cubre toda la zona de el tórax y mamas y demás con una manta de baño. Colocamos una toalla alrededor del cuello, del paciente, y le ponemos algodones en los oídos, torundas de algodones en los oídos para evitar que le entre agua. ¿Qué le metemos debajo de la espalda? ¿Perdón? Retiramos la ropa de cama hasta la mitad, ¿no? Sí. ¿Y le metemos algo? No, lo que he dicho. Una vez que hemos retirado la ropa de cama hasta la cintura, le vamos a poner una manta de baño por encima, tapándole la zona que hemos retirado, por supuesto sin cubrir la cabeza, ¿vale? Sí. Y vamos a proteger la cama. Eso quería saber. Claro, sí, la cama hay que protegerla también, para que Claro. no se moje, aunque la cabeza la tenga por fuera. Con uno de los hules vamos a hacer una especie de canelón o herradura desde la cabeza, ¿vale? Desde la cabeza hasta el suelo, que es donde va a estar el cubo o palangana que va a recoger el agua sucia. Mojamos el cabello, aplicamos el champú, lo lavamos y repetimos esta operación una segunda vez. No solo, se hace 2 veces, ¿vale? Después lo lavamos, lo aclaramos con abundante agua para que no queden residuos, ya no solo en el cabello, sino sobre todo en el cuero cabelludo, que puede provocar luego la aparición de alguna dermatitis. Una vez que hemos hecho este lavado, le secamos con la toalla, retiramos el hule, la palangana o el cubo con el agua, seguimos secándole bien el pelo. Si es necesario, utilizamos el secador de pelo, dependiendo de si tiene el pelo corto, más largo, y procedemos a peinar a la persona. Una vez que está peinada, le cambiamos la ropa de cama y la ropa de vestir si se ha mojado, y si no, pues le ponemos la ropa limpia que ya tenía, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, que el lavado de cabeza realmente tampoco podemos estar mucho tiempo, porque si os fijáis, la postura del cuello de la persona no es nada cómoda. Es estar acostado con el cuello por fuera. Es una postura que no todo el mundo a nivel de cervicales y demás puede sufrir dolor. Otra de las zonas especiales de higiene que tenemos que tener en cuenta, la boca. Y tenemos que distinguir el paciente consciente del paciente inconsciente.
el paciente que está consciente se la va a lavar solo, ¿vale? Y el paciente que está inconsciente, pues va a necesitar que le hagamos el lavado y va a ser diferente. En el caso del paciente, el paciente consciente, si es posible, lo sentamos o inclinamos en la cama. ¿Veis aquí? Aquí hay dos posiciones, la posición de Fowler y la de semi-Fowler, que son las idóneas para que el paciente que está consciente pueda realizar el lavado. Se le coloca una toalla alrededor del cuello y aunque se pueda valer por sí mismo, hay que tener muy presente que si es una persona mayor con prótesis dental extraíble, se la tenemos que quitar nosotros, unos guantes, unas gasas, la cogemos, la metemos en un vasito, ¿ok? Úrsula, ¿qué decías? ¿Has dicho algo? Llorando. Ah, es que tienes el micro apagado, te veo mover los labios, pero no... No sé, no. Bueno, Tiene el micrófono sí, lo tiene apagado. No, espérate, voy a ver si se lo... Mira, ahora. ahora. Es que tiene... Es que no sé qué me ha pasado, que veo la imagen y te escucho perfectamente, pero la imagen la veo en chiquitita y ahora no te veo como antes te veía. No sé qué me ha pasado. Pues eso porque habrás tocado algo. En el ordenador. No sé, No pues sé. bueno, no pasa nada, déjalo. Yo te escucho bien. Vale, vale. Y Ok, veo la imagen en chiquitita aquí en el vale, ordenador muy bien. Sí, sí, de sí, lo sí. de la higiene que estás comentando ahora. Vale, vale. Pues eso, el paciente que está consciente, pues nada, la posición que vemos, ¿de acuerdo? Para que, pues, en el caso de un paciente inconsciente, pues el procedimiento es diferente. El procedimiento es diferente. Ay, perdón. ¿Me escucháis, verdad? Sí, sí. Vale, vale. Un segundito. Vaya, un momentito, por favor, que se ha ido. Vale. En el caso del paciente inconsciente es diferente. ¿Por qué? Porque no se puede utilizar un cepillo de dientes, no se le puede pedir que haga un enjuague con agua una vez que tiene la pasta de dientes en la boca. Entonces, lo que hacemos es que colocamos al paciente en decúbito lateral, con la cabeza hacia un lado, como estáis viendo en la imagen, y con la ayuda de un depresor lingual y unas pinzas con gasa, vamos limpiando esa gasa, perdón, está impregnada en una solución antiséptica, vamos limpiando lengua, encías, dientes, una gasa para cada zona, ¿de acuerdo? Una vez que ya le hemos hecho esa limpieza con esa torunda de gasa impregnada en solución antiséptica, lo que hacemos es secar muy bien los labios y aplicar algún tipo de lubricante para que no se le seque. Estamos hablando de una persona inconsciente, la boca la tiene cerrada normalmente, no hay movimiento, entonces normalmente la zona de labios y demás pues se seca bastante. Vamos a pasar a los pies. Es otra de las zonas que requieren un cuidado especial. Por un lado, porque hay muchísimas glándulas sudorípadas, ¿eh? Y por otro lado, por el riesgo de ulceración, si no se asean con frecuencia y no se observa a diario, porque con la observación diaria de los pies vamos a comprobar si se produce algún cambio a nivel de piel o de uñas, ¿eh? Fundamental en una persona encamada. Pues nada, para el aseo lo que vamos a hacer es proteger, como hemos dicho antes, pues la cama, vamos a poner una palangana, vamos a introducir los pies. Para el agua, para el lavado de los pies, el agua tiene que estar templada, no debe de estar muy caliente, hay una pérdida de sensibilidad en algunas personas encamadas por enfermedades como pueden ser la diabetes o algún tipo de enfermedad circulatoria, con lo cual el agua no debe de estar muy caliente. Se deja un par de minutos el pie dentro de ese agua, lo podemos masajear, le podemos dar con una esponja y, fundamental, el secado. Si veis esta imagen de aquí, esta de que están los dos pies juntos, el que tiene la toallita en la cintura, se está secando precisamente entre dos dedos, ¿no? Ese secado es fundamental. Aplicar crema hidratante en los pies es buenísimo, pero nunca, nunca, bajo ningún concepto, entre los dedos.
Entre los dedos de los pies no se aplica nunca crema hidratante. Paciente encamado, una vez que se ha realizado la higiene, me estoy dando cuenta que pongo Salvador López, no Salvador, anda que lo he escrito bien. Perdón por el despiste. Una vez que hemos terminado el proceso, paciente encamado, paciente al que hay que proteger talones con una férula antiescaras y, si es necesario, una férula antirrotación, dependiendo. Una persona que está inconsciente, aparte de la férula antiescara, tiene que tener una férula antirrotación. Pasamos, bueno, ¿qué hora es? Vamos un momentito, pero ya vamos a terminar, no os preocupéis. A pacientes en situaciones especiales. Esto no lo vamos a... Verá, en un hogar es difícil, nos podemos encontrar algunas cositas, pero bueno. Pautas a seguir según el tipo de enfermo encamado. Ahí tenemos pues desde una UCI a una persona intubada a una cama para un politraumatismo, ¿no? Para una persona que está politraumatizada, ¿no? En el caso de un paciente que está hospitalizado en la UCI, es obligatorio realizar la higiene por más de una persona, a poder ser 3, incluso hasta 4, por la complejidad del aparataje al que suele estar conectado esa persona. Hay que realizar siempre la higiene del paciente y, acto seguido, realizar la limpieza y desinfección de todo el aparataje, cables, tubos y demás que están relacionados con el paciente. Eso con respecto al paciente que está hospitalizado en UCI. Tenemos que tener en cuenta que hay que aspirar secreciones, que la cama tiene que estar en posición horizontal a poder ser, que verá que es un paciente especial y es un paciente que realmente necesita de un tratamiento más delicado aún si cabe, porque es un paciente que se encuentra en UCI y no está en UCI por gusto, está en UCI por una serie de consecuencias de su patología, por un accidente, por 20.000 historias, algunos de ellos incluso terminales, ¿no? Con lo cual requieren un trato aún más, si cabe, más humano. Con respecto a pacientes con politraumatismo, pues en el caso de que estén encamados con mecanismos, con aparatos de tracción, en las piernas, por ejemplo, mientras que se lavan las piernas para que no se pierda la alineación de las fracturas, una persona tiene que estar traccionando de esos mecanismos, es decir, no lo puede hacer una persona sola. Yo no puedo movilizar a una persona que tiene una pierna rota, levantarle la pierna como una persona que no la tiene. Y más si hay unos mecanismos de tracción que están alineando esas fracturas, ¿no? Puedo ser perjudicial. Entonces, tenemos que trabajar conjuntamente con alguien más. No lo podemos hacer bajo ningún concepto solo. Y con respecto al paciente que está asistido por ventilación artificial, lo mismo. Vamos a ver que se interrumpa el respirador del paciente mientras que yo estoy practicando el aseo del mismo, puede provocarle una muerte al paciente, puede provocarle una parada, puede provocarle, con lo cual, mientras que yo estoy haciendo, o una persona junto a mí estamos haciendo el aseo, otra persona está controlando constantemente que esa persona que está asistida por ventilación artificial no se interrumpa en ningún momento esa asistencia, ¿no? Y, por último, la higiene del paciente encamado. Bueno, esto es muy básico. Usar guantes siempre para vestir y desvestir a la persona encamada. Siempre, ¿vale? Siempre. Guantes para vestir y desvestir. El proceso de vestir y desvestir a una persona encamada va a depender si lleva camisón, si el camisón se abre por detrás, si lleva pijama de pantalón y camiseta y camisa, perdón. Importante que el paciente nos pueda ayudar y que al paciente no le hagamos sufrir con los movimientos que vamos a realizar, ¿vale? Es decir, yo no puedo sacar un camisón así del tirón. Yo tengo que ir enrollando el camisón,
tengo que sacar los dos brazos a poder ser de una vez, sino primero uno y luego otro, y por último la cabeza. Por eso es preferible a las personas que llevan mucho tiempo encamada que estén con camisón y que el camisón sea de los que se ata por detrás, ¿ok? Y bueno, yo era lo que tenía preparado. Yo creo que ha sido justo. Como os decía, ha sido casi una hora hablando sin parar, pero tendremos tiempo, oportunidad de hacer más, de vernos en otros momentos así, ¿vale? Ahí va. ¿Os he cansado mucho? No. A las que